Son naves espaciales diseñadas para operar dentro de la atmósfera terrestre. Cada 2 minutos despega uno de ellos con un peso superior a 200 toneladas para volar a una velocidad cercana a la del sonido. Aunque ya no nos sorprenda verles volar, son unas de las máquinas más poderosas y complejas del mundo. Aviones comerciales. Maravillas modernas. Everett, Washington. En la primavera de 1967, en estos 3 kilómetros cuadrados no había más que árboles y piedras. En menos de 6 meses se había convertido en una pequeña ciudad tecnológica tomada por un ejército de 20.000 hombres y mujeres. Bajo las órdenes de la Boeing Aircraft Company, su misión era construir el avión comercial subsónico más grande y rápido de todos los tiempos, capaz de transportar 350 pasajeros a más de 950 kilómetros por hora. Su nombre, 747. El 747 significó un gran avance tecnológico, incluso para una industria que crece en progresión geométrica. Por lo general, no es normal que un nuevo avión sea un 150% más grande que su predecesor. El presidente de Boeing, Bill Allen, asignó la dirección del proyecto a su vicepresidente Mel Stemper. Allen le preguntó a Stemper cómo construiría el avión más grande del mundo, y a partir de ese momento Stemper se dedicó por completo al proyecto. El proyecto 747 requirió el diseño y fabricación de 270.000 herramientas, pero las primeras en ser utilizadas no fueron ni soldadores ni remachadoras, sino motosierras y bulldozers. El proyecto requería tanto espacio que no existía ningún edificio lo bastante grande donde poder trabajar, y hubo que construir uno. 72 kilómetros al norte de Seattle se despejaron 3 kilómetros cuadrados de un bosque cercano a un aeródromo abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Se instaló una línea auxiliar de ferrocarril de 3.200 metros para llevar hasta la planta los materiales de construcción. 34.000 toneladas de acero llegaron en tren para levantar la estructura del edificio más grande del mundo de 5,5 millones de metros cúbicos. Después la vía sirvió para traer piezas de 20.000 contratistas de todos los Estados Unidos y 8 países extranjeros. En el montaje se utilizaron más de 4 millones de piezas numeradas y catalogadas. En los 5 años de trabajo se gastaron 5.000 millones de dólares. En mano de obra de ingeniería se invirtieron 10 millones de horas de trabajo y fueron necesarias 14.000 horas de pruebas en el túnel de viento. Los primeros pasos se daban en 1965 cuando el presidente de Pan American Airlines, Juan Trippe, aportó al proyecto 250 millones de dólares como pago de 20 unidades del gigantesco avión. En la primavera de 1967, con una planta aún por terminar, comenzaron a llegar enormes piezas preensambladas. Los empleados de la Boeing lo llamaron la avalancha de aluminio. El equipo de Stemper también tenía su propio apodo. Stemper les llamaba los increíbles. Llevaban pegatinas de Paul Bunyan en los cascos y en los termos de la comida y no querían irse al terminar la jornada. Los increíbles trabajaban sin descanso para cumplir el plan, según el cual el primer 747 debía ver la luz en 1969. Todos se reunieron en un punto de la planta, cuando llegó la primera sección central y se iniciaron los trabajos de montaje. Se comenzó con las enormes alas. Tras ser ensambladas en sus alojamientos, se unieron a la gigantesca sección central construida en titanio. Las alas en flecha tienen un ángulo de 37 grados, una longitud de 36,5 metros, 8 de ancho y un grosor de 2,1 metros en su base. Cada una de ellas lleva 52.000 remaches. Después se colocó la parte superior del fuselaje para completar la sección central.
La planta dispone de 26 grúas elevadas que se desplazan por una red de 63 kilómetros de raíles. La capacidad de estas grúas es de 860.000 kilos. Posteriormente se añadirían el morro y la parte delantera del fuselaje. El 747 fue el primer avión diseñado con la cabina de mando más alta que la cabina de pasajeros, quedando a 9 metros de altura. La idea era disponer del máximo espacio libre. Para conseguirlo, tenían que eliminar la cabina de mando, así que decidieron desplazarla hacia arriba. Le llegó el turno a la parte trasera del fuselaje, donde se instalarían la cocina y los aseos. El armazón del avión se completó con el cono de cola, el timón y los alerones. La cola del avión se encuentra a una altura similar a la de un edificio de 6 plantas. Una vez que el fuselaje del avión quedó ensamblado, se instaló el tren de aterrizaje para que el gran pájaro saliera de la planta por su pie. El tren de aterrizaje consta de 4 sistemas retráctiles de 4 ruedas cada uno, más uno de 2 ruedas situado en la parte delantera. Llegados a este punto se añadieron las bodegas de carga, asientos, paredes, techo y suelo, así como los sistemas de mantenimiento. Por último se incluyeron las antenas de radar y las compuertas del tren de aterrizaje. Conforme avanzó el proyecto se presentó un problema de sobrepeso. Las modificaciones realizadas sobre el diseño original provocaron un aumento alarmante del peso total del avión. De los 249.475 kilos iniciales se pasó a 322.000. Los increíbles se ponen manos a la obra utilizando aleaciones y titanio en vez de otros materiales pesados. El empleo de 3.800 kilos de titanio supone un ahorro de peso superior a 1 tonelada. La dieta ha funcionado y el proyecto sigue adelante. El último paso consiste en la instalación de los motores JT9D3 Pratt & Whitney, capaces de desarrollar 19.730 kilos de empuje cada uno. Una vez instalados todos los componentes son probados una y otra vez. Se presuriza el fuselaje para comprobar, una vez más, su resistencia. Cuando se completa la fase de pruebas, el pájaro es llevado al hangar de pintura donde 1.135 litros de pintura añaden 544 kilos de peso al 747. Por último, la insignia del cliente y sus colores distintivos. En 1969 solo quedaba una pregunta por contestar acerca del 747. ¿Volará? A las 11:34 del 9 de febrero de 1969 la pregunta tuvo respuesta. Un rotundo sí. Tras el usual periodo de puesta a punto esencial en todo desarrollo de un nuevo avión, el 747 entró oficialmente en servicio el 22 de enero de 1970. El 747 ha sido el mayor alarde de imaginación de la empresa Boeing, incluso mayor que el 777 que fue desarrollado más tarde, pero disponiendo de una mejor tecnología. Sin embargo, en aquella época, desarrollar el 747 fue todo un logro. Desde que el primer prototipo viera la luz en 1969, se han producido más de 1.300 unidades del 747. Incluso 30 años más tarde, este avión sigue siendo el jet subsónico más grande del mundo. Desde que comenzara a prestar sus servicios ha sido utilizado por 1.600 millones de pasajeros aproximadamente y ha recorrido más de 32.186 millones de kilómetros, el equivalente a 42.000 viajes de ida y vuelta a la Luna. A continuación, los pioneros de los motores a reacción, el ingeniero y el piloto de pruebas. Los hermanos Wright volaron por primera vez en diciembre de 1903, dotando a los aviones de un motor de pistones de combustión interna. Durante casi 2 décadas estos motores fueron los únicos utilizados por los constructores que fueron mejorándolos con el tiempo. Sin embargo, en la década de los 40, cualquier aumento en la potencia de los motores suponía aumentos indeseados de peso, combustible y mantenimiento. En la guerra, sobre el año 42 o 43, los motores de pistones ya no podían ser más grandes. En los Estados Unidos se desarrollaban motores de 3.500 caballos de potencia. Eran demasiado complejos y la relación peso-potencia ya no era buena.
La hélice de un motor gira a gran velocidad. Lógicamente, se aproxima a la velocidad del sonido mucho antes que las alas del avión. Cuando esto ocurre, el aparato entero vibra, ofreciendo una gran resistencia al aire. Al eliminar la hélice de la ecuación, estamos permitiendo que el avión pueda volar más rápido y que el motor pueda desarrollar más potencia. En aquella época, en Inglaterra y Alemania había dos hombres que por separado trabajaban en una tecnología que revolucionaría los viajes aéreos. El alemán era un joven ingeniero llamado Hans von Ohain y el inglés era el oficial de la RAF, Frank Whittle. Aquella tecnología no era otra que la propulsión a chorro. Aunque el concepto no era nuevo, el reto consistía en aplicarlo a los aviones. Frank Whittle trabajó duro e invirtió mucho tiempo en un motor a reacción que la mayoría de la gente pensaba que no funcionaría. Pero funcionó. Al mismo tiempo, en Alemania, un hombre llamado von Ohain hacía lo mismo. Resultó que ambos inventaron lo mismo al mismo tiempo. La variante más común de los motores a reacción son los turborreactores. Cuando el aire pasa al motor, su presión aumenta gracias a un compresor situado antes de la cámara de combustión. A continuación, el aire comprimido se mezcla con combustible vaporizado, se quema y el chorro de los gases de escape al salir impulsa al motor hacia adelante al tiempo que mueve la turbina trasera y ésta hace girar el compresor al que está unida por un eje. A Whittle no le fue fácil conseguir que el gobierno británico tomase en serio su motor a reacción. Frank Whittle era un hombre extraordinario, aunque algo irascible, y a menudo perdía la paciencia. Llevaba defendiendo la idea del motor a reacción desde principios de los años 30, y su gobierno, sin llegar a ridiculizarle, le ignoraba y no le prestaba la debida atención. Mientras tanto, von Ohain contó rápidamente con el interés y apoyo de uno de los principales constructores aeronáuticos alemanes, Ernst Heinkel. En 1936, Heinkel financió el desarrollo de un prototipo del motor de von Ohain. Para 1939 su invento formaba ya parte de un avión alemán con alas en flecha y en agosto de ese mismo año, un mes antes de la invasión de Polonia, el HE-178 se convertía en el primer avión a reacción del mundo. El gobierno británico por fin comenzó a respaldar el trabajo de Whittle. Aquello llamó la atención de un general de las fuerzas aéreas estadounidenses. En marzo de 1941, el general Jaap Arnold se encontraba en Inglaterra realizando una visita de investigación. Los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra, pero buscaban la forma de ayudar a los británicos. Al contemplar el motor de Whittle, Arnold vio la posibilidad de prestar su ayuda a Inglaterra y al mismo tiempo su país entraría en la era de la propulsión a chorro. Se puso de acuerdo con el gobierno británico para que le permitieran llevar el motor W1 de Whittle a la General Electric Corporation en Lynn, Massachusetts. Su idea era que los fabricantes aeronáuticos estadounidenses pudieran investigar el motor a modo de colaboración con Gran Bretaña. Boeing y otros fabricantes fueron invitados a estudiar el W1 y presentar proyectos para incorporarlo a un avión de combate viable, veloz y de largo alcance. 6 años después, Boeing aplicaba sus conocimientos en el bombardero B-47. El B-47 fue el bombardero más importante de la historia. A partir de ahí nacieron el 707, el KC-135, el B-52 y todos los diseños de Boeing. El diseño del motor de Whittle no fue lo único que hizo del B-47 un avión revolucionario. También influyó el acceso por parte de Boeing a la tecnología alemana de las alas en flecha tras la guerra. Y por último, el túnel de viento. Boeing empezó con el B-47, que costó $13 millones, la mejor inversión de la historia. Sus alas tenían un ángulo de flecha de 35 grados. Tras miles de pruebas en el túnel de viento, Boeing se dio cuenta de que conforme un ala recta se aproxima a la velocidad del sonido, a lo largo de su borde de ataque se crea una capa de aire que aumenta la resistencia. Pero si el ala penetra en el aire de forma diagonal, lo hará con más facilidad, retrasando la formación de esa perjudicial capa de aire. Los Estados Unidos habían superado a Inglaterra en la producción de grandes aviones militares. En los años posteriores a la guerra, los británicos estaban decididos a ser los primeros en desarrollar un avión comercial a reacción.
En aquel momento la norteamericana Douglas Aircraft Company dominaba los cielos con sus DC-3 con motores de pistones. Estos aviones suponían el 90% del tráfico aéreo mundial. Los norteamericanos parecían contentarse con desarrollar jets exclusivamente militares. En 1949, la británica de Havilland Aircraft Company causó sensación en el mundo de la aviación con la presentación de un elegante prototipo de 28,3 metros de longitud, alas en flecha en ángulo de 20 grados y 2 motores diseñados por Whittle en cada una de ellas. Fue bautizado con el nombre de The Havilland Comet. Podía transportar 36 pasajeros y 6 tripulantes a una velocidad de crucero de 800 km/h, un 50% más rápido que el más potente de los motores de pistones. 3 años más tarde, en 1952, entró en servicio el primero de los Comet, pero en tan solo 2 años se estrellaron 2 aviones. Tras exhaustivas investigaciones se determinó que la causa de los accidentes había sido una descompresión explosiva. El Comet tenía las ventanillas cuadradas, que desde luego no era lo más adecuado. En una ventanilla cuadrada el límite de fatiga puede alcanzarse más fácilmente que en una redonda. Y de hecho eso es lo que les pasó a los Comet. Se produjeron pequeñas fisuras en los bordes del cristal y fue como hacer explotar una bolsa de plástico. La enorme diferencia de presión entre el exterior y el interior la rompió en 1000 pedazos. Durante el tiempo que necesitaron para recuperarse, los estadounidenses se hicieron con el liderazgo del sector y nunca volvieron a perderlo. Los norteamericanos desarrollan el primer reactor comercial con éxito. Durante los prósperos años 50, tras la guerra, creció el poder adquisitivo de los estadounidenses. Ahora podían permitirse cumplir más deseos y uno de ellos era viajar. En 1951, el presidente de Boeing, William Allen, se desplazó a Inglaterra con sus mejores ingenieros para asistir a uno de los primeros vuelos de prueba del Comet. Quedó impresionado por el concepto básico, pero pensó que la escala del avión era equivocada. Tras ver el avión decidieron entrar en el negocio. Los ingenieros de Boeing dijeron a su presidente, Bill Allen, que no solo podrían desarrollar un avión a reacción, sino que construirían uno mejor que el Comet. Allen sabía que los jets eran el futuro, pero aún se mostraba reacio. Todos los Boeing de transporte comercial anteriores habían fracasado. Perdieron dinero con el 377 y con el 247. Simplemente estaban fuera del negocio. Por otro lado, Douglas tenía mucho éxito. A las líneas aéreas les encantaba. Tenían una relación estupenda y todas volaban con los DC-3, DC-4, DC-6 y DC-7. A favor de Boeing estaba la experiencia de haber desarrollado los bombarderos B-47 y B-52. Sin embargo, Allen sabía que la compañía no podía sobrevivir tan solo con los contratos militares. El 22 de abril de 1952, Allen decidió arriesgarse e invirtió $15 millones, la cuarta parte del activo de la corporación, en el desarrollo del nuevo avión comercial. Al principio fue denominado 386-80, pero posteriormente pasó a llamarse 707. Un fracaso más significaría la bancarrota, pero el éxito traería consigo grandes beneficios y convertirse en líder de un nuevo mercado. Los errores de Havilland enseñaron a Boeing que el fuselaje debía ser capaz de aguantar cientos de ciclos de presurización. Lo que hicieron fue construir un gran tanque de agua de 30 metros de largo, 6 de ancho y 6 de profundidad. Construyeron el fuselaje y lo sumergieron en el tanque y bombearon y extrajeron agua durante un tiempo para simular los ciclos de vuelo. Basándose en la información obtenida, se desarrollaron una serie de nuevos criterios para el diseño de aviones presurizados. Y así empezó todo. Recordando lo que habían aprendido construyendo aquellos grandes bombarderos, los ingenieros de Boeing diseñaron el avión comercial con las alas en flecha en ángulo de 35 grados y en vez de colocar las alas sobre el fuselaje, realizaron un nuevo diseño de ala baja. El 707 fue diseñado para transportar 130 pasajeros, multiplicando por 3 la capacidad del Comet. Sus 4 turborreactores se instalaron en góndolas en vez de ir incorporados al fuselaje. Este diseño evita que un eventual incendio del motor pueda extenderse hasta la cabina. Su velocidad de crucero es de 861 km/h,
y pasó 4.240 horas en el túnel de viento. El fuselaje está reforzado con tapones antifisuras de titanio para prevenir la fractura por estrés. Si el fuselaje sufre una fisura, obviamente tú no quieres que ocurra una catástrofe y quieres evitarla. Así que añaden en el diseño lo que llaman tapones antifisura. El 15 de julio de 1954 se probó el primer 707 y superó la prueba entre los elogios de los pilotos. En 1955 la Fuerza Aérea estadounidense ordenó 29 unidades del aparato, pero aún no había pedidos de las líneas comerciales. Finalmente aparecieron algunos clientes, pero de repente, salido de la nada, la Douglas Aircraft Company realizó un anuncio sorprendente. Pensaban construir un jet similar llamado DC-8. El astuto Donald Douglas había esperado a que Boeing terminase su trabajo para comunicar a las aerolíneas que el DC-8 sería más grande que el 707, con filas de 6 asientos en vez de 5. El DC-8 fue apodado el avión de papel porque lo estaban vendiendo cuando aún estaba siendo diseñado. Pero lo más interesante es que tal era el aprecio de las compañías aéreas por Douglas, tanta la confianza, que todas querían comprar el DC-8, incluso cuando aún no había sido construido, y aunque ya tuvieran un 707. Bill Allen de la Boeing había invertido demasiado para permitir que Douglas se alzara con el triunfo. Mientras seguía vendiendo sus 707 originales, ordenó a sus ingenieros que ensanchasen el fuselaje 40 centímetros y que instalaran más motores JT4. La segunda versión del 707 se llamó Intercontinental, y en realidad lo era. Fue el primer jet comercial en realizar vuelos de larga distancia. Aquel avión cautivó al público y a las aerolíneas comerciales. La gente no podía creer la calma que había a bordo del avión, la suavidad con la que volaba. Nunca se había conocido un avance semejante en el transporte aéreo comercial. Era algo completamente nuevo. Aquel Boeing había triunfado. Mientras en Douglas aceleran la producción de su avión de papel sabiendo que tenían que hacerlo bien a la primera. Aquel apretado calendario casi arruinó a la compañía. Desafortunadamente para Douglas no contaban con la dirección adecuada. Era una empresa más antigua y tuvieron problemas de producción. El DC-8 casi les desborda. Una vez conquistado el mercado transcontinental por los 707 y los DC-8, las compañías aéreas comenzaron a pedir aviones que pudieran ofrecer vuelos más baratos entre las principales ciudades de Europa y los Estados Unidos. Aviones que pudieran utilizar aeropuertos con pistas demasiado pequeñas para el 707. Yo diría que la cuestión era que en aquella época los pequeños reactores no resultaban rentables. El verdadero reto para la industria era crear un avión a reacción más pequeño. Los fabricantes europeos trataron de inundar el mercado con varios diseños que incluían menos de 100 asientos, pero pronto se hizo evidente que hacía falta mayor capacidad de carga y más potencia, al menos en los Estados Unidos. United insistía en que el avión funcionaba muy bien, pero fuera de Denver. United daba gran importancia a Denver, que se encuentra a una altitud de 1.600 metros. Por eso, aterrizar y despegar en esa ciudad es muy distinto a hacerlo al nivel del mar, como en Seattle o Los Ángeles. La delgada atmósfera de Denver requiere más potencia en el despegue. Aeropuertos con pistas pequeñas como La Guardia demandaban aviones capaces de aterrizar y despegar en poco espacio. Las aerolíneas querían un avión que solucionase ambos problemas. Cada aerolínea tenía sus propios requerimientos. United quería un avión pequeño para que los vuelos de corta distancia resultasen más baratos. Eastern también. United quería 4 motores. Eastern quería 2. Boeing estaba en un compromiso y la mayor dificultad estribaba en que los aviones de la Eastern tenían que despegar de La Guardia, Nueva York, en una pista de 1.500 metros y volar hasta Miami sin escalas. Un millar de ingenieros de la Boeing estudió más de 150 diseños distintos y evaluaron las peticiones de las aerolíneas. El 1 de diciembre de 1960, el presidente de Boeing, William Allen, entró de nuevo en escena y finalmente decidió apostar por uno de los diseños. Este recibiría el nombre de 727. El avión usaba el mismo fuselaje que el 707, transportaba 120 pasajeros repartidos en filas de 6 asientos, contaba con 3 motores.
los nuevos turborreactores JT-8D, capaces de desarrollar 6.800 kilos de empuje cada uno. Juntos podían elevar sin problemas a un 727 en el cielo de Denver. Una configuración de 3 motores tiene ventajas obvias sobre una de 4. La eliminación de un motor recorta considerablemente el costo y supone un importante ahorro de combustible. Pero lo que realmente destacó del 727 fue el diseño de sus alas. Las alas de un 727 son elegantes a la vez que aerodinámicas y le permitían volar a gran velocidad. En su diseño único se incluían unos flaps retráctiles de triple ranura, con los que el avión podía aumentar la superficie de sus alas en un 25% a la hora de despegar o aterrizar. Esto le permitía utilizar pistas más cortas. Fue la primera vez en la historia de la aviación en la que se dividieron los flaps, y eso era justo lo que necesitaba el avión. Es como cuando vemos a un pájaro posarse, vemos muchas plumas. Pues bien, cuando aterriza un 727 se ven un montón de plumas. Cuando se estrenó el 727 el 27 de noviembre de 1962, los ingenieros de Boeing comprobaron que resultaba 15 nudos más rápido de lo que se preveía en el túnel de viento. Consumía un 10% menos de combustible y podía transportar más carga. Poco después de entrar en servicio, el 727 se había ganado el apodo de el avión de los pilotos. La sensibilidad de sus mandos resultaba más parecida a la de aquellos pequeños aviones de combate que a la de un gran avión comercial. Sin embargo, esa misma reputación causaría algunos problemas al nuevo avión. Tras 19 meses en servicio, los 727 comenzaron a sufrir accidentes. 4 en 8 meses. El fantasma del Comet empezó a rondar por las oficinas de la Boeing. El Consejo Civil de Aeronáutica ordenó una exhaustiva investigación de los hechos. En todos los casos, el veredicto fue el mismo. El piloto había calculado mal el descenso, dejándose llevar por el instinto. Estos descubrimientos sirvieron de triste recordatorio de lo primero que debe aprender un piloto, que los reactores se pilotan según el manual, no por instinto. Recuperada la reputación, el 727 seguiría en activo para convertirse en uno de los jets comerciales más vendidos de la historia. Cuando dejó de fabricarse en 1984, se habían vendido 1.831 unidades. A continuación, el tamaño contra la velocidad. El Jumbo se enfrenta al Concorde. Desde mediados de los años 60, cada vez han sido más los que han luchado por un trozo de pastel del transporte aéreo. La rentabilidad se calcula restando el valor de los billetes vendidos a los costes de combustible y mantenimiento, y en el corazón de esta ecuación se encuentra la potencia del motor. En 1965, Douglas Aircraft presentó el primer birreactor estadounidense, el DC-9. Contaba con 90 asientos y los motores se encontraban en la parte trasera. Douglas había mejorado el diseño de la cola, dándole al birreactor una gran estabilidad. El DC-9 utilizaba 2 motores JT-8D Pratt & Whitney. Esto le daba una autonomía de 3.100 kilómetros y una ventaja económica sobre el 727 de 3 reactores. Las aerolíneas quedaron impresionadas y comenzaron los pedidos. Supuso una gran ventaja, e inevitablemente este dio paso a los aviones que conocemos hoy. El gran birreactor 757, 767 y 777, porque a menos motores, más económico resulta. En la década de los 60, el uso de los ordenadores causó gran impacto en el diseño y funcionamiento de los aviones. Quizá lo más destacable sea el desarrollo del piloto automático capaz de pilotar el avión por sí solo. Analizando la información obtenida por numerosos sensores, el ordenador de control de vuelo ajusta los controles y el funcionamiento del motor para alcanzar niveles óptimos de altitud, velocidad y consumo de combustible. La capacidad de proceso del ordenador le permite pilotar el avión con un grado de precisión inalcanzable para un ser humano. Sin embargo, ningún ordenador ha podido reemplazar, en situaciones de peligro, al instinto y los conocimientos de un piloto experimentado. Los 60 también fueron testigos del nacimiento de 2 de los aviones comerciales más significativos y controvertidos que hayan volado jamás.
Uno batiría todos los récords de velocidad, pero no resultaría rentable, y el otro establecería un nuevo estándar de tamaño en el mundo de la aeronáutica. En 1962, SID Aviation de Francia y la British Aircraft Corporation aunaron esfuerzos para producir un avión comercial capaz de volar al doble de la velocidad del sonido, Mach 2.2, o lo que es lo mismo, unos 2.334 km/h. De pronto Londres estaba a menos de 3 horas y media de Nueva York. Este avión de alas en delta se llamó Concorde. La potencia del Concorde reside en sus 4 motores traseros Olympus con un empuje total de 68.000 kilos, el doble que un 707. Sin embargo, el nacimiento del Concorde se vio retrasado por disputas políticas y múltiples cambios en el diseño. Pasarían 8 años antes de que el primer prototipo estuviera listo para volar. Las noticias del avión supersónico causaron impacto al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. Pan Am y Boeing habían unido sus fuerzas para crear el primer jumbo jet de fuselaje ancho, el 747. Lo que muchos no sabían es que desde el principio el 747 había sido concebido como un avión de carga. La amplitud de su interior no había sido pensada para la comodidad de sus pasajeros, sino para poder albergar un total de 64 containers. Modelos posteriores fueron diseñados con una compuerta delantera por la que introducir la carga. Tanta preocupación por el transporte de mercancías se debía a la llegada del Concorde. Muchos profesionales de la aeronáutica comercial de la época estaban convencidos de que todos los pasajeros se los llevarían los aviones supersónicos, quedando el resto de aviones subsónicos, incluido el 747, relegados a otras funciones. El tiempo demostraría que estaban equivocados. El problema de los vuelos supersónicos no está en el concepto en sí. Todo aquel que viaja a través del Océano Pacífico quiere llegar cuanto antes. El problema es que la tecnología necesaria resulta demasiado cara y no tiene suficiente mercado. Temiendo quedarse atrás, la Boeing Company, a instancias del gobierno, comenzó a trabajar en su propio diseño supersónico, incluso cuando el 747 estaba en fase de producción. En marzo de 1969 se llevó a cabo en Toulouse, Francia, el primer vuelo de prueba del Concorde. La agenda se había cumplido con retraso y por encima del presupuesto previsto. El Concorde contaba con cientos de millones de dólares a fondo perdido para investigación y desarrollo, pero nunca pudieron recuperar lo invertido y lo sabían desde hacía ya mucho tiempo. Podrían haber ahorrado dinero parando el proyecto, pero estaba en juego el orgullo nacional. Las aerolíneas se fueron alejando de aquel avión de 118 plazas, temiendo que la venta de billetes no llegara a cubrir los gastos. Los diseñadores aumentaron su tamaño para poder albergar a 136 pasajeros, pero no se llevó a efecto. Los europeos lo intentaron todo para dar a conocer a su avión. Hacían afirmaciones como que si un 747 y un Concorde despegasen al mismo tiempo, el Concorde tendría tiempo de volar a Europa, aterrizar, cargar el pasaje y regresar a América antes de que el 747 aterrizase en Londres. Estas demostraciones, más que ayudar, les hacían daño al comprobar que el combustible empleado en su vuelo transatlántico era el doble del utilizado por un 707. Algunos científicos afirmaron que un vuelo a esa altitud podía dañar la capa de ozono, y otro problema era el ruido. La gente no quería que un avión supersónico sobrevolara su casa y le rompiera los cristales de las ventanas. El fenómeno conocido como estampido sónico se produce cuando un objeto se desplaza tan rápido que choca con su propio sonido. Esto produce un estallido similar al de un trueno. No hay indicios de que por el momento pueda encontrarse una solución a este problema, lo que permitiría sobrevolar zonas pobladas. De modo que hay que viajar sobre el agua y cubrir grandes distancias. En ese caso, volar resulta demasiado caro. Cuando el SST de Boeing se suspendió, no había pasado de ser una maqueta. El Concorde quedó relegado a prestar servicios de vuelos charter de alta velocidad para los más adinerados. Aunque resultara un puzzle financiero, los europeos comprendieron que debían aunar sus fuerzas para competir con los estadounidenses. A continuación nos adentraremos en el futuro de la aviación comercial.
Tras algo más de 20 años liderando el mercado del transporte aéreo comercial, Boeing despertó un día para comprobar que su situación había cambiado por completo. Aquel periodo se conoció como la Guerra de los Fuselajes Anchos. Douglas Aircraft en California y la McDonnell Aircraft de San Luis se fusionaron para crear la McDonnell Douglas Corporation. De esta unión nació el DC-10, un jet con capacidad para 380 pasajeros. Y del otro lado del océano llegó el A300 de la Airbus Industrie. Airbus nació hace unos 30 años como resultado de la unión de varios fabricantes europeos que, tras competir unos con otros, comprobaron que ninguno había ganado dinero. Todos construían buenos aviones, pero comprendieron que la única forma de ser competitivos ante el gigante estadounidense era uniendo sus fuerzas. Conforme Airbus iba ganando terreno, McDonnell Douglas comenzaba a tambalearse. Los DC-10 sufrieron una serie de accidentes y el público perdió la confianza en ellos. El avión estaba condenado. Más tarde fue rediseñado y bautizado como MD-11. A finales de los 80 tan solo Boeing y Airbus eran serios contendientes. Airbus fue haciéndose poco a poco con el mercado, empleando para ello a los mejores diseñadores europeos y los últimos avances informáticos. En los últimos 20 años, Airbus ha desarrollado una línea de productos que cubre prácticamente todas las necesidades actuales de las aerolíneas. Desde pequeños aviones con apenas 100 asientos hasta enormes reactores de 4 motores con capacidad para más de 400 pasajeros. Airbus pronto haría la competencia al 737 de Boeing con su A330, un birreactor capaz de transportar a 267 pasajeros. A este le seguiría el A340 con 4 motores y capacidad para 376 pasajeros, un duro rival para el 767 de Boeing, que luchaba por defender su mercado. La primera reacción del gigante estadounidense fue ensanchar el fuselaje del 767, pero la idea fue descartada posteriormente. En 1990, Boeing volvió a arriesgarse y decidió diseñar toda una nueva familia de aviones. Su nombre sería 777 y era el proyecto más ambicioso de la compañía desde el 747. La tecnología empleada cambiaría el modo en que se había trabajado hasta ahora. El 777 se convertiría en el birreactor más grande jamás construido, con capacidad para 550 pasajeros. El diseño se llevó a cabo en un sistema informático llamado CATIA, un sistema compuesto por 7.000 estaciones de trabajo repartidas a lo largo de 17 usos horarios. CATIA nos permitió diseñar el avión utilizando modelos en 3 dimensiones, con los que pudimos ensamblar todo el avión. Todos los módulos, todos los conductos, el trazado de los cables, todo el avión estaba en el ordenador. Con la red de estaciones de trabajo CATIA, un equipo de diseñadores y fabricantes de todo el mundo pudieron trabajar simultáneamente en un mismo espacio tridimensional. Por primera vez, un avión había sido diseñado completamente por ordenador. Entonces, el 777 era un proyecto de $5.000 millones, 10.000 ingenieros y 5 años de duración. Para poder acomodar la línea de producción, las instalaciones de Boeing debían crecer considerablemente. Se superó al edificio más grande del mundo en 230.000 metros cúbicos, empleándose suficiente acero como para construir 2 Empire State Building. Para acabar el proyecto en 1994 se necesitó la participación de 240 compañías estadounidenses y de 11 países más que construirían las 20.000 partes necesarias para ensamblar el 777. El fuselaje de 6,19 metros de ancho se construyó sobre un esqueleto de vigas transversales y costillas hechas de una aleación de aluminio. El revestimiento exterior era de una nueva aleación de aluminio llamada 2XXX, el metal con más resistencia que se ha utilizado en esta aplicación. El punto crítico de cualquier birreactor es la potencia del motor y su fiabilidad.
Cada uno de estos motores sería capaz de impulsar al 777 por sí solo en caso de que el otro fallase. El motor era el más potente construido hasta la fecha. Para ello, el 777 contó con la participación de Pratt & Whitney, Rolls-Royce y General Electric. Anteriormente, nuestro avión con más empuje de motor era el 767, con 27.200 kilos. Nosotros queríamos que el 777 entrase en servicio con al menos 33.500, con vistas a aumentarlo hasta los 40.800 kilos. Cada ala tiene una longitud de casi 61 metros y una superficie de 430 metros cuadrados. Creo que el elemento más destacable del 777 es la avanzada tecnología de sus alas. Su diseño es el más avanzado de todos los aviones comerciales. Para desarrollar su forma utilizamos nuestro software emulador de dinámica de fluidos y pasamos muchas horas en el túnel de viento. El 12 de junio de 1994 despegó el primer 777. Un año más tarde recibió el prestigioso premio Collier al mejor diseño aeronáutico. Muchos piensan que Boeing vuelve a estar a la cabeza de los jets comerciales. ¿Pero por cuánto tiempo? La experiencia del 777 parece decirnos que cualquiera que pueda afrontar un reto y superarlo puede volver a hacerlo en un futuro. ¿Cuál será el futuro? ¿Mayor tamaño? ¿Más velocidad? ¿Cuánto tiempo seguirá siendo el 747 con sus 30 años de edad el rey de los cielos? Al menos una respuesta nos la da Airbus Industrie. Para el 2006 el consorcio europeo planea presentar su A3XX, un jumbo de 2 pisos más grande que el 747. El 747 es más antiguo que la Airbus Industrie. Ya es hora de construir un avión nuevo aprovechando toda la tecnología disponible. Eso es lo que vamos a hacer con el A3XX. Con 10.500 millones de euros disponibles, el A3XX podrá presumir de sus 555 asientos y pasajes de 3 clases. Podrá ofrecer a los pasajeros lujos nunca vistos en una compañía aérea, como gimnasios, teatros y otras atracciones. Dejaremos a elección de la compañía aérea añadir otros entretenimientos, por si quieren poner algunas salas de estar o utilizar las cabinas inferiores como dormitorios, incluir algunas tiendas u otros servicios que quieran ofrecer a sus pasajeros. ¿Se convertirá el A3XX en un estándar para los próximos 35 años? Solo el tiempo y la tecnología lo saben. Una alternativa está en fase de desarrollo en el Centro Espacial de la NASA en Langley, Virginia. Este futurista superjumbo es conocido como BWB, iniciales en inglés de fuselaje con alas incorporadas. Los diseñadores de este ala delta buscan la forma de transportar a 800 pasajeros a través del océano a 900 kilómetros por hora. Muchos expertos afirman que el diseño de los aeropuertos tendrá que cambiar constantemente mientras se sigan produciendo estos grandes y rápidos avances en cuanto a tamaño y capacidad. La aviación comercial ha recorrido un largo camino en muy poco tiempo. Uno de los motivos de esta explosión tecnológica ha sido una dura competición mundial en la que participan jugadores de todo el mundo. Quizá irónicamente la unión de todos los competidores haga que en un futuro no haya sitio para la competencia. Algunos expertos predicen que los dos gigantes, Boeing y Airbus, se unirán formando un monopolio internacional. Mientras ese futuro llega, lo único que podemos hacer es mirar hacia atrás y comprobar cómo los aviones comerciales han cambiado nuestro mundo. Nos han llevado a muchos de nosotros hasta tierras lejanas y han propiciado el intercambio de las ideas, el comercio y la cultura.
Son naves espaciales diseñadas para operar dentro de la atmósfera terrestre. Cada 2 minutos despega uno de ellos con un peso superior a 200 toneladas para volar a una velocidad cercana a la del sonido. Aunque ya no nos sorprenda verles volar, son unas de las máquinas más poderosas y complejas del mundo. Aviones comerciales. Maravillas modernas. Everett, Washington. En la primavera de 1967, en estos 3 kilómetros cuadrados no había más que árboles y piedras. En menos de 6 meses se había convertido en una pequeña ciudad tecnológica tomada por un ejército de 20.000 hombres y mujeres. Bajo las órdenes de la Boeing Aircraft Company, su misión era construir el avión comercial subsónico más grande y rápido de todos los tiempos, capaz de transportar 350 pasajeros a más de 950 kilómetros por hora. Su nombre, 747. El 747 significó un gran avance tecnológico, incluso para una industria que crece en progresión geométrica. Por lo general, no es normal que un nuevo avión sea un 150% más grande que su predecesor. El presidente de Boeing, Bill Allen, asignó la dirección del proyecto a su vicepresidente Mel Stemper. Allen le preguntó a Stemper cómo construiría el avión más grande del mundo. Y a partir de ese momento, Stemper se dedicó por completo al proyecto. El proyecto 747 requirió el diseño y fabricación de 270.000 herramientas. Pero las primeras en ser utilizadas no fueron ni soldadores ni remachadoras, sino motosierras y bulldozers. El proyecto requería tanto espacio que no existía ningún edificio lo bastante grande donde poder trabajar, y hubo que construir uno. 72 kilómetros al norte de Seattle se despejaron 3 kilómetros cuadrados de un bosque cercano a un aeródromo abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Se instaló una línea auxiliar de ferrocarril de 3.200 metros para llevar hasta la planta los materiales de construcción. 34.000 toneladas de acero llegaron en tren para levantar la estructura del edificio más grande del mundo de 5,5 millones de metros cúbicos. Después la vía sirvió para traer piezas de 20.000 contratistas de todos los Estados Unidos y 8 países extranjeros. En el montaje se utilizaron más de 4 millones de piezas numeradas y catalogadas. La planta dispone de 26 grúas elevadas que se desplazan por una red de 63 kilómetros de raíles. La capacidad de estas grúas es de 860.000 kilos. Posteriormente se añadirían el morro y la parte delantera del fuselaje. El 747 fue el primer avión diseñado con la cabina de mando más alta que la cabina de pasajeros, quedando a 9 metros de altura. La idea era disponer del máximo espacio libre. Para conseguirlo, tenían que eliminar la cabina de mando, así que decidieron desplazarla hacia arriba. Le llegó el turno a la parte trasera del fuselaje, donde se instalarían la cocina y los aseos. El armazón del avión se completó con el cono de cola, el timón y los alerones. La cola del avión se encuentra a una altura similar a la de un edificio de 6 plantas. Una vez que el fuselaje del avión quedó ensamblado, se instaló el tren de aterrizaje para que el gran pájaro saliera de la planta por su pie. El tren de aterrizaje consta de 4 sistemas retráctiles de 4 ruedas cada uno, más uno de 2 ruedas situado en la parte delantera. Llegados a este punto se añadieron las bodegas de carga, asientos, paredes, techo y suelo, así como los sistemas de mantenimiento. Por último se incluyeron las antenas de radar y las compuertas del tren de aterrizaje. Conforme avanzó el proyecto se presentó un problema de sobrepeso. Las modificaciones realizadas sobre el diseño original provocaron un aumento alarmante del peso total del avión.
En los 5 años de trabajo se gastaron 5.000 millones de dólares. En mano de obra de ingeniería se invirtieron 10 millones de horas de trabajo y fueron necesarias 14.000 horas de pruebas en el túnel de viento. Los primeros pasos se daban en 1965 cuando el presidente de Pan American Airlines, Juan Trippe, aportó al proyecto 250 millones de dólares como pago de 20 unidades del gigantesco avión. En la primavera de 1967, con una planta aún por terminar, comenzaron a llegar enormes piezas preensambladas. Los empleados de la Boeing lo llamaron la avalancha de aluminio. El equipo de Stemper también tenía su propio apodo. Stemper les llamaba los increíbles. Llevaban pegatinas de Paul Bunyan en los cascos y en los termos de la comida y no querían irse al terminar la jornada. Los increíbles trabajaban sin descanso para cumplir el plan, según el cual el primer 747 debía ver la luz en 1969. Todos se reunieron en un punto de la planta, cuando llegó la primera sección central y se iniciaron los trabajos de montaje. Se comenzó con las enormes alas. Tras ser ensambladas en sus alojamientos, se unieron a la gigantesca sección central construida en titanio. Las alas en flecha tienen un ángulo de 37 grados, una longitud de 36 metros y medio, 8 de ancho y un grosor de 2,1 metros en su base. Cada una de ellas lleva 52.000 remaches. Después se colocó la parte superior del fuselaje para completar la sección central. De los 249.475 kilos iniciales se pasó a 322.000. Los increíbles se ponen manos a la obra utilizando aleaciones y titanio en vez de otros materiales pesados. El empleo de 3.800 kilos de titanio supone un ahorro de peso superior a 1 tonelada. La dieta ha funcionado y el proyecto sigue adelante. El último paso consiste en la instalación de los motores JT9D3 Pratt & Whitney, capaces de desarrollar 19.730 kilos de empuje cada uno. Una vez instalados todos los componentes son probados una y otra vez. Se presuriza el fuselaje para comprobar, una vez más, su resistencia. Cuando se completa la fase de pruebas, el pájaro es llevado al hangar de pintura donde 1.135 litros de pintura añaden 544 kilos de peso al 747. Por último, la insignia del cliente y sus colores distintivos. En 1969 solo quedaba una pregunta por contestar acerca del 747. ¿Volará? A las 11:34 del 9 de febrero de 1969 la pregunta tuvo respuesta. Un rotundo sí. Tras el usual periodo de puesta a punto esencial en todo desarrollo de un nuevo avión, el 747 entró oficialmente en servicio el 22 de enero de 1970. El 747 ha sido el mayor alarde de imaginación de la empresa Boeing, incluso mayor que el 777 que fue desarrollado más tarde, pero disponiendo de una mejor tecnología. Sin embargo, en aquella época, desarrollar el 747 fue todo un logro.